Buenas tardes, estamos en el espacio de la práctica de primer año con mi compañera Alicia Vallejos. Continuamos con nuestra serie de conversatorios que estamos llevando a cabo en el marco de la cursada. En esta oportunidad contamos con la presencia de Yay Gómez Moreno y de Gonzalo Rielo, quienes nos van a estar hablando de su obra y de algunos temas vinculados a las problemáticas que están siendo revisadas y pensadas en el marco de nuestra cursada. Vamos a hablar por un lado de su obra, de distintas técnicas en las cuales se involucran, y también de cómo se da el desarrollo, ¿no?, de esas poéticas, de esos haceres, de esos rasgos estilísticos o temáticos recurrentes en sus recorridos como artistas, paralelamente también a lo que fue su formación en el marco de Bellas Artes. Y bueno, son parte de los temas que vamos a estar trabajando. Así que damos por iniciada esta conversación. Por supuesto que contamos también con la presencia de algunos de los alumnos de nuestra cátedra, quienes les vamos a pedir que no duden en si tienen preguntas. También vamos a activar el chat para poder responder, para poder también compartir con nuestros invitados. Así que, bueno, arranquemos. Vamos a ir pasando las imágenes y a partir de ellas también vamos a ir un poquito trabajando. Bueno, en primer lugar tenemos la obra de Yay Gómez Moreno, a quien voy a pedir que nos cuente un poco, que se presente. Ya voy a anticipar que su producción tiene un anclaje muy evidente en el lenguaje de la pintura, y bueno, ella nos va a contar un poquito, en primer lugar, acerca de una muestra retrospectiva en relación a los lenguajes y a distintas ramas de su producción, pero que también fue un cuerpo de obra nuevo que expuso el año pasado. Así que, Yay, si nos querés contar de Community. Sí, yo no los veo, yo estoy viendo la pantalla que comparto. No te preocupes, que te vemos muy bien. Así que le hablo a la nada, soy un loco. Bueno, sí, lo que vamos a ver es de la muestra del año pasado que se llamó Community. Acá hay un texto que fue el que presentamos en el catálogo, que el texto sirvió más como una excusa para repensar toda la obra nueva que venía haciendo, porque en realidad no fue hecho como, voy a hacer una muestra con la temática, no sé, los árboles. Fue como que venía trabajando, y llegué a un punto en el que me vi en la necesidad de tener que ordenar todo y ver qué es lo que, fue al revés que por ahí otros procesos, y ver qué es lo que me estaba diciendo eso en todo lo que había trabajado hasta ahora. Así que acá está el texto, que no sé si lo ven, que cuenta un poco que es perdón, me trabé, es un punto donde llego donde confluyen un montón de técnicas que venía trabajando hace un montón de años. Como dijo Néstor, yo vengo trabajando más que nada en pintura hace bastante tiempo, y hace cosa de 2 años empecé a meterme un poco con cerámica. Tampoco es que me metí hasta acá, pero sí empecé a trabajar, a jugar un poco con lo que es la cerámica, y me encantó. Y empecé a trabajar con las imágenes que veía en la pintura y en el dibujo, con las que trabajo siempre, las empecé a trabajar en cerámica. Por lo general siempre son, no sé por qué, pero siempre son rostros, retratos, máscaras, caritas, es como que muchas cosas rondan alrededor de eso. A partir de esa figura hay diferentes temáticas, es como que de uno hay 20 subgrupos de temas, ¿viste? Puede estar lo que representa, después la temática que hay y la obra final, digamos. Bueno, esto es un poco de las obras que hubo, las voy a ir pasando así vamos viendo. Sí. Bueno, esta obra se llama Maternity. Estas pequeñas que están a los costados son estas máscaras chiquitas de cerámica de las que venía hablando. Se ven acá en blanco. Yo las señalo cual presentación. Y acá
se ve perfecto que estaba trabajando con un montón de técnicas que no había usado, en algunos casos, y se fueron juntando solas. O sea, creo que yo fui más canal para que se junten que otra cosa. Por ejemplo, en esta violeta que está acá a la derecha, no sé si ven que la estoy señalando. Sí, perfectamente. Bueno, esa es una técnica que es medio bricolage, que se llama puring, que es como se hace con aceites y... bueno, es para que... y acrílico. Y Claro. vos vas tirando la pintura, se va chorreando y no se mezcla. Entonces se te hace como una cosa psicodélica loca. Y siempre lo veía en los videos de Instagram y decía, ¿cómo es eso que está tan loco? Y bueno, busqué el tutorial en YouTube y los empecé a hacer. Y los empecé a usar como base para estas cerámicas. Después, Bien. estos que están acá son pasteles a la tiza y esto es acrílico. La grande tiene todo mezclado. Es pintura sobre madera, tiene fibrones, tiene pastel a la tiza, acá tiene cerámicas, tiene saquitos de té, no recuerdo qué más. Tenía dibujos en lápiz, pero en la foto no se ve. Bueno, un poco de todo tiene. Estas cosas que están acá, por ejemplo, no me sale el nombre, de los pasteles a la tiza, lo usaba por lo general por una cuestión de tiempo, lo mismo que el acrílico. Resuelve muy rápido, o sea, ansiose, y me encanta la textura que queda del pastel a la tiza cuando pasás, esa cosita rasgadita, esa veladura, y bueno, y además lo haces al toque, así que por eso están ahí. Bueno, estos ya son todas cerámicas, y acá hay diferentes, porque tenemos, o sea, todo lo mismo, pero también de vuelta a los subgrupos. Estas dos que están aquí en los extremos son una serie que hice que se llamó Cabecetas, que eran unas cabezas de cerámica, y me gustaba el juego de meterle unas plantas, entonces estaba como la tierra ya quemada o cocida, hecha maceta, y la tierra viva con una planta. Entonces en la muestra, estos, no sé por qué no se ven acá, tenía unos cactus y unas plantas suculentas en la boca y en este cuenquito de aquí, en estos. Bueno, después hubo un montón más después de esta muestra de esas cabecetas, pero bueno, acá están estas dos, que fueron las primeras. Después, estas son más de las caritas que estaban en los otros cuadros. Y estos son como ilustraciones, porque también me gusta mucho la ilustración, pero no lo hago, tipo voy a hacer una ilustración. Siempre sale un dibujo y esa forma de dibujar fresca o lo que te sale dibujar al toque que te pones a dibujar, lo mismo hacía en cerámica y salían estos tipos de dibujos, como estos dos que están acá. Sigo. Bueno, esto ya es pintura. Lo que pasa es que en esta muestra hay como, es un quilombo, hay de todo, no se dice quilombo, pero bueno, es un lío, porque tengo estas dos pinturas, son de hace 3 años más o menos, cuando empecé a jugar con el color, pero descomponiéndolo. Por ejemplo, yo siempre trabajo con la mancha, y por ahí en una cara, vos la ves de lejos, se ve una cara, pero de cerca hay 50 verdes o 50 marrones, lo que sea. Entonces acá es una exageración de esos pedacitos que uno ve. Entonces no sé si se nota bien, pero dentro de este celeste había 3 celestes y es más que nada eso, un juego con el color y esa cosa libre que también tratar de desestructurar un poco lo que siempre venía haciendo, porque nunca, no hice más. Esto fue al mismo tiempo que los del pouring, o puring, o como Sí. se diga, y tiene esa cosa libre, ¿viste? Que quizás no está en estos, que es más estático. ¿Y cómo se dio el montaje? Porque es muy particular también cómo funcionan casi de manera como están armados por grupos, cosa que a mí siempre me pareció muy interesante, cómo dialogan así como. Fue todo un tema, porque como fui trabajando durante un montón de años y esta muestra fue para mostrar todo lo que tenía de trabajo de tantos años, había cosas re diferentes, como lo que vengo mostrando, como la primer pintura, o esta que está acá, que esto es pastel y esto es pintura, o las cosas de cerámica. Entonces en un momento dije, bueno, ya sé,
hay algunas cosas que yo las veía que tenían un hilo conductor, porque por más de que sean diferentes técnicas o lo que sea, es uno el que lo está haciendo, entonces los mismos temas van y vienen en la cabeza. Uno suele repetir algunas cosas, o temáticas o lo que sea. Entonces yo dije, bueno, los voy a acomodar según los relatos que yo veo cuando veo todas las obras. Por ejemplo, yo veía estos, de la tabla, y otros que hay con otros elementos también encontrados, y dije, no, estos van todos juntos por cierta razón, porque son de elementos reutilizados, y estos porque tienen la mancha como cosa primordial, etc. Y lo pensé todo así para hacerlo en el montaje, y cuando llegué allá cambié todo a último momento. Así que fue todo en vano no en vano, pero nada que ver a lo que iba a hacer. En el momento lo vi y lo armé de otra manera. Así que el montaje fue azaroso. Bueno, ¿esto qué más? A ver, acá tenemos esta que está acá. Lo que pasa es que debería verlas todas juntas. Bueno, esta pequeña que está acá, que tiene varias cerámicas, tenía un mensaje, porque ese montaje fue así, no sé si conocen el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, en la sala que yo estaba, son como módulos, entonces tenía 1, 2, 3, 4, y de ambos lados había obras. No sé si se entendió lo que dije. Así, por ejemplo. Tac, obras acá y obras acá. Otro acá, obras acá y obras acá. Y así era toda la sala. Entonces, en una de las paredes había varias obras que tenían un mensaje que cuando vos ibas viendo la obra, tenías esta pequeña frase que está acá, por ejemplo, que no se lee, pero dice, deja de justificar. Entonces vos seguías mirando y decía abusos. Y seguías caminando y tenías otra frase. Eso yo no se lo avisé a nadie, pero varios como que encontraron ese hilo, que era como un código. El que lo agarraba, lo agarraba. Estuvo bueno eso. No sé, ¿querés preguntar algo? No quiero interrumpir cómo lo venís haciendo. Me parece muy interesante cómo a partir de esa experimentación dando formal como técnica y de hibridación de lenguajes como la cerámica, la pintura, también aparecen diversas capas, ¿no? del sentido. Por ejemplo, esta dimensión política tan fuerte que por ahí no es lo primero que uno va a notar, pero aparecen como esa serie de mensajes que vos decís, parece. Sí, En realidad, mi pregunta. En sí, siempre, en otras pinturas más viejas, por lo general siempre había algo que era un general, y vos ibas viendo dentro de esa misma obra una pequeña islita con ciertas cosas, y había varios mundos conviviendo en la misma pintura. En estas que están acá no sucedió eso, en la gran mayoría, pero sí, por ejemplo, esta que dice Pozo la Bomba, que es del 2015, acá tiene escrito muy tenue Isla de los Boludos o Pelotudos, creo que decía, y acá en muy clarito decía meritocracia, ponele. Y eso también lo vio el que se detuvo a verlo. Claro. Como en estos que están acá, también, es que es muy divertido hacer eso. Estos que están acá, estas caritas, están hechas con sellitos. Acá tengo algunas, después lo vemos más de cerca. Son sellos, o sea, está cortada la forma en arcilla, y algunos están modelados con esteca y otros son sellos, por ahí una florcita, otro, o lo que sea. Y algunas de estas formas que están acá es una cara de ET que tengo de un muñeco, y también el que lo encontraba, y es divertido. Me fui por la rama porque no me acuerdo a qué iba con esto. Ah, por esto de cosas de las que se encuentran. Sí, son mensajes. Algunos son picardías como este del ET, otros son más con el chumbo en la mano, como este deja de justificar abusos, y la última decía, nunca estuvo bien. Pero es lo que va saliendo también. Por esto mismo de que toda esta obra o esta muestra no fue planeada, tipo voy a trabajar tal temática. Fueron obras que fueron saliendo, entonces cuando puse todo junto, había de todo. ¿Cómo apareció la palabra community para englobar todo eso? Porque también la misma palabra es muy polisémica como la utilizás vos, porque por un lado es una comunión de lenguajes, de saberes, de cosas que fuiste
adquiriendo desde tu formación profesional hasta buscar una técnica o algo sacado de un video, de un tutorial, como todos hacemos que estamos atravesados. Pero por otro lado también aparece la idea de comunidad. ¿Cómo apareció? Porque fue clave esa palabra, me parece a mí, ¿no? Community. Sí. Y dicha así también en ese English. Sí, es que en realidad siempre me cuesta un montón lo de los nombres, después me quedan unos nombres tipo El Señor de los Anillos, pero esta en realidad me tuve que poner a pensar esto que decía, de, al tener todo junto, ver qué era lo que lo hacía ir por un riel a todo encaminado, y yo veía esto, que era como una comunidad de todos los lenguajes que venía trabajando, de las temáticas, hasta de los materiales y de los procesos internos que uno vive cuando vas trabajando, que si son obras desde el 2014 hasta el 2019, o sea, son un montón de años que sos 20 personas en 6 años. Y también tiene un poco de eso, ¿viste? De la comunidad, de todo lo que venís trabajando, de todo lo que venís llevando. Y también esa palabra también la tenía metida en la cabeza porque, ¿viste esas palabras que te queman el cerebro o esas frases como, ahora en pandemia me quemó el cerebro generar contenido, por ejemplo? Y se ve que en ese momento community, de eso de community manager y todo eso, me estaba quemando la cabeza y la tenía muy presente por eso y traté de buscarle otra vuelta que no sea esa. Claro, porque también es irónico, ¿no? Porque reemplazar lo que puede ser la idea de pueblo o comunidad por community ya es... Es que, claro, porque de repente en nuestro vocabulario está más, o por lo menos en ese momento, estaba más presente la idea de community manager o community o todo más ligado a algo más... Hola, hoy como que se nos cortó o algo. ¿Ahí se me Ahí escucha? volvió. ¿Y Sí, se te ahora? escucha. Sí, quedaste como congelada, pero se te escucha. Tal vez estemos todos congelados. Me voy a poner más cerca a la compu a ver si se escucha mejor. No, se te escucha bien, ya se escucha bien. Sí, no sé si además se escucha. ¿Sí? Yo a ustedes ¿Sí? los escucho. ¿A Sí, vos por te ahí ya escucho? los veo congelados. ¿Sí? Bien. Bueno, no, y eso, que de repente, quizás inconscientemente, tratar de buscarle una vuelta a esa palabra que es lo que veníamos diciendo, que estaba más presente community por community manager o por esta cosa re banal que son las redes, que igual las reuso, no me hago qué horror las redes sociales, todo el día Claro. volviendo, pero bueno, me doy cuenta que es medio horrible, y que está más presente eso que comunidad, justo en el 2019 que estábamos prendidos fuego, cagados todos de hambre, y nada, fue un juego con ese también. En estas obras ya de los títulos, porque tenemos acá el motivo del plato de comida, ¿no? Que es una sopa, ¿qué hay en ese plato? ¿Y quién lo Sí, está? sí, es como una sopa, choclo. Justo había comido choclo y me quedaron iguales los choclos. Claro, es una idea también que obviamente remite a una serie de, como digo, de motivos muy instalados también en el arte que viene como esta idea, o del costumbrismo también del realismo, ¿no? De los sectores populares y todo. Entonces es interesante cómo se van metiendo en tu poética de obra, en tu trabajo pictórico y el color, Sí, este tipo de elementos, ¿no? es que justo... Abajo hay collage. Celeste, Sí. ¿esto tiene que ver con la neofiguración, esta mirada de las obras tuyas? Nunca lo hago conscientemente eso. Pero Con esta mirada digo no, porque pareciera ser como que estás constantemente reconstruyendo una realidad, ¿no? Desde tu propio arte. Sí, repito. Con un mensaje social muy fuerte. Sí. No sé, o sea, no es a propósito, siempre me la nombra la neofiguración, pero la verdad que no lo hago adrede, me sale a laburar así. Y es también por esto de haber trabajado con tantas no sé, técnicas o lo que sea, pero es como que voy mandando todo, ¿viste?
Y, Claro. y termina pasando esto, viste, que de repente tenés una idea y sale toda vomitada en una pintura. Por ejemplo, estas dos que están acá en el PowerPoint, que está el hombre con la sopa y este chico, están recontra tomadas por el contexto en el momento que lo hice. Esta es del 2019, de, no sé, mayo de 2019, que repito, estaba todo prendidísimo fuego y sin pandemia. Incluso en una de las obras hasta simulan en el fondo como una llanta quemándose. Claro. Esta es también del año pasado, del 2019, y fue justo cuando había nacido nuestro hijo y estaba todo prendido fuego, se había prendido fuego toda Australia, ¿te acordás? Ese súper incendio, sí. Todo eso, bueno. Y a mí me pareció re fuerte, ¿viste? Porque había empezado a hacer, en realidad había empezado siendo un retrato de Luca, y se terminó convirtiendo en eso, porque yo lo único que podía pensar era, tipo, trajimos un pibe al mundo para esto, ¿viste? Que encima, o sea, ni hablar del contexto de hoy en día, pero estaba todo prendido fuego, como, no sé, la botellita de coca, como que siempre la pongo porque para mí es como, donde haya contaminación hay una botella de coca, es re súper simbólica del capitalismo. Sí, del capitalismo. Mal. Y nada, eso, no sé qué más decir de estas dos que están acá. Yo leí por ahí, discúlpame, yo leí por ahí que puede ser que vos trabajás lo que es el arte digital también, ¿no? Sí, empecé hace poquito igual a trabajar con la paletita de dibujo. ¿Y cómo se te dio el tema de elegir, por ejemplo, en los pañuelos poner dibujos tuyos? Eso fue un encargo de... Tengo uno acá, ¿lo quieren ver? Sí. Fue un encargo de un trabajo y estuvo buenísimo porque siempre decía que quería hacerlo. Y cuando me dijeron que quería ilustrar pañuelos, obviamente dije que sí. Igual esta no es la tela que va, pero queda así. Está al derecho, no está acá. Es una belleza. ¿Se ve? No, sí, los colores son bellísimos. Ay, es que es genial. La impresión está buenísima. Sí. Sí. Ahora, viste que los pañuelos tienen una impronta muy importante en la historia de nuestro país. Sí. Para vos, ¿cuál es la carga del tema de emitir tus obras en un pañuelo, en un lienzo? No, la verdad es que al haber sido un trabajo, no lo busqué, no lo vi por ese lado. De hecho, hice otros con otras ilustraciones y lo vi más desde un lugar comercial sin pensar tanto en el peso simbólico de lo que es el pañuelo para todos nosotros. Lo vi con el signo peso, lo vi en realidad. Pero sí, totalmente de acuerdo con esto y está buenísimo para trabajarlo y hacer algo más. Claro, hay que diferenciar, que esto también está bueno, ¿no? Traerlo por ahí a colación. Hay que diferenciar lo que puede ser, por un lado, cuando uno parte una determinada materialidad por ese peso simbólico, o cuando, digamos, la poética de una obra que originalmente por ahí parte del lenguaje de la pintura, excede y entra en el ámbito del diseño o de lo comercial, claro. Pero dicho, o sea, de la mejor manera. En cambio, en esta misma muestra Community, por ahí no está acá en la selección, pero sí trabajaste con Nancy Miranda, por ejemplo, con el tema del pañuelo verde, que ya de por sí, ahí sí hay una línea de continuidad simbólica en relación al pañuelo. Celeste, acá incluso una de las estudiantes dice, Emilia, dice, buenas tardes, tengo una consulta para Yael. ¿Se imagina que sus diseños estén plasmados en barbijos, en un elemento que se volvió de uso cotidiano y se podría llevar su arte a todas partes? Sí, lo pensé en hacerlo, pero no lo hice, en fin. Pero averigüé todo, sí. De hecho, un amigo, Leandro Cepeda, estamos trabajando en una campaña, bueno, de paso les comento esto. Una campaña que se llama Sumar Fideos a la Olla, que empezó a principio de pandemia
y él empezó a hacer retratos, la gente le pagaba esos retratos, y la plata que le pagaban iba para una cooperativa de trabajo que hace fideos, y esos fideos iban para comedores populares de acá de Quilmes. Como se le fue de las manos porque le pedían 80.000 retratos, empezamos a hacer ilustraciones otras personas, Byron Husky, Jacqueline Abraham, yo y creo que nadie más, espero no quedar mal. Seguimos haciendo los dibujos esos y se empezó a abrir la cancha para que cuando la gente compraba algo no sea solo un dibujo o un retrato, sino también otro tipo de accesorios. Y entre esos accesorios estaban los barbijos con las ilustraciones de Leo. Así que el contacto estuvo ahí como para hacerlos, pero yo seguí con las ilustraciones. Pero sí, me encantó. Bueno, y de paso, si quieren, pueden ver lo de Suma Fideos a la Olla, que hay un montón de trabajos y cosas que se fueron haciendo. Y vamos a dejar el link en el chat. Pero sí, lo repensé. De hecho, a mí en un momento no estaba re reacia y decía, ay, no voy a hacer eso, es re comercial, no voy a hacer eso. Y ahora no, ahora me encanta. Hay una página que si quieren pueden entrar todos, se llama Flash Cookie, y te generas tu usuario y subís imágenes tuyas. Por ejemplo, yo puedo subir estas pinturas o dibujos o lo que sea, y si alguien entra a tu página y le gusta una remera con tu dibujo, o zapatillas con tus dibujos, o lo que sea con tus dibujos, ellos lo fabrican y a vos te pagan una parte del precio que se vende. Por ejemplo, de una remera te queda el 30% y ellos se encargan de la manufactura y todo. Y está buenísimo. Yo cuando te hacen, viste, el montaje de la pintura sobre taza, sobre lo que sea, lo ves y querés todo. A mí me dan ganas de tener producción de todo lo que hago. Así que ya se me pasó eso, ahora quiero hacer todo sobre todo. Contesté los imagino. Sí. Sí, bueno, por eso tiene que ver con esos distintos circuitos que responden a distintos fines también, en donde se inserta tu producción, que está buenísimo también. Por ahí habías, en un momento, cierto ideal ligado bastante a lo romántico también, ¿no? Que el artista solamente se mueve por su necesidad interior, pero en realidad son como dos caminos, ¿no? Que pueden cruzarse de distintas formas. Y es interesante también en línea del pop en adelante pensar esas maneras también de sumar, que responden en el fondo a ese planteo arte-vida, ¿no? De por qué un trabajo de diseño de un artista estar en un barbijo o en una prenda o en un accesorio. Así que, sí, es que puedes hacer todo en realidad. Es, qué sé yo, los ideales no los vendés por ponerlo en un barbijo o en una remera o en unas botas o lo que sea. Yo conozco un montón de gente que labura un montonazo y tiene productos con sus cosas y está buenísimo que esté todo. A mí me encanta, o sea, a mí si me das la posibilidad me encantaría, no sé, pintar un edificio, un tren, una taza. De hecho, el año pasado había hecho unos mates pintados y bueno, Néstor, que me conoce, creo que los mates los empecé en el 2016 y terminé de pintarlos el año pasado porque hacía tipo mini pinturas en el mate. O sea, era para nada rentable, pero para mí fue buenísimo hacerlo. Así que en cuanto a eso, sí, me encanta. Lo paradójico es que no me animé a estrenarlo, de tan hermoso que ya lo tengo como un objeto de culto. Pero bueno, hay que estrenarlo. Bueno, quería comentar que a mí me parece hermosísima, o sea, tu obra en general, pero, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que vos pensabas también en el nacimiento de Luca, ver cómo aparece ese mundo en llamas y esa naturaleza destruida, y también eso que tiene que ver ya con la dimensión del humano, como esa llanta y esas lágrimas que hacen un río, y esas flores, la verdad que son elementos increíbles. A mí me parece súper interesante y complejo cómo construiste esa poética de trabajo en donde confluyen, como decíamos, un montón de cosas, ¿no? Esa experiencia, por un lado, de la formación, o de conocer artistas por la historia del arte, pero también todo lo que nos atraviesa desde las redes, desde los consumos, lo que uno ve desde los dibujos animados, YouTube, series y millones de ilustradores y gente que ahora, porque ahora tenemos también todo ese caudal no infinito de las redes, y es como, son capas y capas de sentir. ¿Sigo bajando? Muy bien.
Bueno, esto es otra cosa, que son silopinturas. No sé si ya saben lo que es, pero hago una breve explicación de lo que son las silopinturas o los siloensambles. Acá en Argentina, como que el gran referente de la silopintura es Bricles, que es un pintor, grabador de La Boca, que hacía grabados gigantes, tipo pared de 3 metros por 3 metros, y después pintaba dentro de esa misma matriz. O sea, lo que uno usaría para estampar, esa matriz, él la usaba como soporte y pintaba dentro de eso. Y están buenísimas las silopinturas. Linkeado a eso, está la escuela, ¿cómo se llama? La Belgrano, también de Barracas, que tiene una escuela de muralismo re fuerte, con una imagen re... Te re das cuenta cuando algo es de la Belgrano, por la paleta de colores, por las formas que laburan los cuerpos, etc. Y tienen una escuela muy grande de siloensamble y silopintura. Yo la verdad que ni lo conocía, pero una vez me invitaron a ser ayudante en un mural que iban a hacer por homenaje a Siqueiros o algo así, y ni en mi vida había usado un torno, mini torno ni nada, y me dijeron, vení a hacer, no tenía ni idea cómo hacerlo, pero me pareció genial, y la forma de, ¿cómo es? Lo rápido que se trabaja, porque por ejemplo este que está acá, el mago, creo que en 2 días lo hice. Me pareció increíble, yo tardo 40 años en hacer una pintura. Es como que pasás del dibujo a la realidad en 1 minuto. Así que, bueno, si quieren buscar a Bricles y a todo lo que es no sé, Marcelo Carpita, Cianciolo, Pablo López, todos ellos que laburan ahí en la Belgrano. Y también estas chicas, que expusieron el mismo día, porque mi idea había sido, dije, voy a hacer silopinturas gigantes para la muestra. Nació Luca, nada, todo pintura porque no llegaba ni loca. Y justo en la sala de al lado estaban 3 chicos, Laura Julieta Pérez Guillén, Gianina Abandolo y me olvidé el nombre, y Lucho Galo. Hicieron siloensambles también zarpados, y después los quieren buscar, yo les paso los nombres de todos. Y nada, es eso, el trabajo tiene mucho que ver con el dibujo, con el grabado y con la pintura. Entonces vos haces un boceto, lo pasas a la madera, tallás todo lo que quieres que esté tallado, y después laburás arriba todo lo que es la pintura. Claro, como un híbrido entre una técnica silográfica y una pintura, ¿no? Como que muchas veces a uno le gusta ver la matriz con que se hace estampa, y esto es como ese sueño cumplido, que sea esa la obra. Sí, y nada, esta fue creo que la última que hice, no sé si hice más después de esta, pero me encanta, tengo ganas de seguir haciendo igual. Esta fue la primera, la cabecita esta. En estos estaba trabajando el tema de los elementos, de los 4 elementos, por eso tiene la cabeza de agua, el aire acá, la tierra, el fuego, etc. Lo mismo en esta, está como esos mismos elementos repetidos. Esta también estuvo en la muestra del año pasado. Esta es una muestra que hicimos en el 2015 con 8 casas. Estas 2 silopinturas. Y esta es del 2014 y 2015. Esta también con 8 casas. Que era un grupo que hacíamos muchas muestras. Y esta es una puertita que me encontré en la calle que también es muy hermosa. También lo usaste en las cerámicas, ¿no? Esta idea del objeto recuperado, de la madera y intervenida. Sí. Una de las ideas de montaje que no fue era hacer una pared con todas las cosas que tenía recuperadas de la calle, pero al fin no lo hice así, porque había un montón de obras que eran de cosas recuperadas o que eran para tirar. Bueno, ahí termina, no están las otras, creo. ¿Pasa al modelo vivo? Y una última cosa, en relación a lo temático, la obra del mago, que también me parecía conectada con lo anterior desde otro lugar, ¿no? Porque aparecen los elementos. ¿Qué sería ese mago, ¿no? Esa especie de ser? Es que creo que lo vi como un mago de la naturaleza o algo así. Como justo había vuelto de viaje, estaba en esa, ¿viste?
muy con la naturaleza. Estuviste un tiempo viviendo en Brasil. Sí, entonces estaba re la naturaleza, ahora estoy re Instagram y antes estaba re la naturaleza. La post-naturaleza. Claro, la naturaleza muerta estoy ahora. Bien. Pero bueno, era eso. Bien, Eso. a mí me parecía interesante, pasando a lo siguiente, ¿no? Estas formas en las cuales se puede articular y pensar de distinta manera la producción de un artista que también es docente, que ha hecho el camino de Bellas Artes. Vos tenés un espacio de taller de trabajo, La Paz, Taller Marciano, que ya desde su mismo nombre nos da indicios que es muy difícil diferenciar dónde termina tu obra y dónde empieza esa transferencia y esos ámbitos que vos pensás para poder también generar un contagio y brindar tu conocimiento a otras personas. Y en ese marco también se da lo del antimodelo vivo, que ahora vamos a ver, ¿no? Me pareció súper interesante la propuesta. Cuento una cosa pequeña del taller. Cuando se me dio la idea de que quería dar taller, etcétera, yo justo estaba trabajando en jardín, en el taller, dando taller. Y yo decía, ¿por qué no cuando vas a un taller no es como el taller que te dan en el jardín? Como que ese fue el disparador, ¿viste? Entonces siempre jodíamos con una compañera y decíamos, yo quiero tener una escuela Waldorf, pero para adultos que quieran venir a aprender arte. Entonces, si vos querés hacer grabado, yo te explico todo lo que sé acerca de grabado, te presento amigos, vamos a muestras, como que esa era mi idea del taller, sigue siendo igual. Más que nada que cada uno venga con, o sea, aprendemos las herramientas para llevar a cabo el proyecto que tenés ganas de hacer. Así que esa es un poco la idea del taller. Sí, en el nivel inicial sigue habiendo muchas pistas de por dónde tiene que avanzar la escuela en general, diría. El lugar que tiene lo lúdico, lo creativo y las formas también inclusive de evaluar que no son numerar, sino mucho más. Entonces, claro, parte por ahí. Bien. Sí, bueno, y después de todo esto del taller, lo estábamos dando en Arte en Pie, que es un centro cultural de Quilmes, y se nos ocurrió hacer una jornada de modelo vivo con modelos que iban, posaban y dibujábamos. Después de eso, hablé con otros amigos que estaban haciendo unos, ¿cómo se dice? Unos eventos en bares con cosas de arte, esas cosas de los bares que dicen, vamos a hacer algo de arte, bueno, era algo así. Y a mí nunca me gustó exponer mucho en bares. Esto lo explico todo para llegar al antimodelo vivo, tiene un porqué. Porque he expuesto en bares y siempre era una porquería, ¿viste? Vos te ibas con las 20 pinturas de tu casa hasta el bar a colgarlas, a nadie le importa un carajo las pinturas que colgás en el bar, después están así con el coso de internet al lado del cuadro que estuviste 8 años pintando, y nada, me pareció horrible. Es interesante decirlo acá porque son los lugares donde uno cuando empieza por ahí, claro, che, ¿querés venir y colgar una? Y, ¿viste? Y a veces puede ser un poco desilusionante. No, que además, realmente, yo no sé si todos los productores que hacen cosas en los bares son así, pero en realidad laburan para un bar y al bar le chupan huevos si vos laburaste un montón en esa obra o no, y vos pones todo, ¿no? Porque por lo general es vos poniendo todo en un remis para llevarlo, vos pagando los materiales, todo, que, a ver, si empezás así, después es lógico que de grandes recién ahora estemos replanteándonos, che, si ahora poner que se plantea, se va a hacer una muestra, ¿por qué cobra el curador? ¿Por qué cobra la sala? ¿Por qué cobra todos menos el artista? Es que obviamente que nosotros nunca tenemos en cuenta que todo el laburo que hacemos merece ser remunerado de alguna manera. ¿Qué pasó, Gauchi? No sé dónde está. Y bueno, entonces como no me gustaba para nada, en el sillón blanco. Todo eso, igual seguía participando, porque uno siempre está ávido de mostrar algo o de hacer algo, o estás manija de que querés hacer algo y vas y lo haces.
pero siempre con ese enojo, ¿viste? De que, ay, sí, te rehusan, te tiran ahí. Entonces un día Garabelli, Andrés Garabelli, que si lo conocen o no lo conocen, conózcanlo porque es un capo y es uno de mis favoritos del mundo, que es profesor de la EMBA, es un artista de Quilmes y es muy zarpado. Dice, pero bueno, te tenés que enojar por eso, porque en realidad vos tenés que, ¿cómo se dice?, adecuar la obra al lugar al que lo vas a exponer. Si vas a exponer en un bar, lleva algo que no te lo van a hacer mierda si querés participar igual. Y es como que, y nadie me lo había dicho eso así, ¿viste? Como que era re simple, o sea, sí, es obvio, no lleves algo súper frágil a un bar porque un bar es un bar, no es una sala de exposición. De hecho, expuse en la EMBA y me rompieron todo. Entonces, como uno tiene que estar pillo y decir, bueno, esta pared está hecha mierda, traigo algo medio trash y pongo eso. Si es una sala re linda, te llevas algo re lindo. Si es un bar, te llevas, no sé, un afiche o algo que no se haga mierda. Entonces, cierro todo esto. Así nació lo del antimodelo vivo. Siempre me decían, ¿no querés venir a pintar? ¿No querés venir a pintar? Y más allá de que yo no tengo problema en hablar y todo eso, me daba re vergüenza y tardo 40 años en pintar. Entonces no podía ir y hacer un mural de 2 metros por 2 metros en una hora, porque no me sale. Y me terminaba quedando cualquier cosa, un asco horrible. Entonces, cuando hicimos la jornada de modelo vivo, la tradicional ahí en Arte en Pie, vino uno de los chicos y me dijo, ¿por qué no haces algo así? Y dije, sí. Entonces salió lo del antimodelo vivo y empecé a armarle como unos, no sé, trajes, disfraces o lo que sea a la modelo para que la gente que fuese a dibujar, que en realidad es gente random, por más de que saben que hay un ciclo de arte, no hay gente por ahí que dibuja todos los días. Entonces, no tienen, o sea, viste que por ahí alguien no dibuja y te dice, yo no sé dibujar nada. No, pará, sí, podés dibujar, tranquilo, calmate. Entonces, como era gente random, estaba bueno como descontracturar toda esa cosa de el modelo de dibujo así parado en bolas. Y le hice unos trajes a estas chicas que participaron y ver qué salía la gente, viste, que también estuvo bueno porque como uno de los chicos es iluminador, me dijo, ¿qué luces querés? Entonces le dije, tal luz, y los colores estallaron en el momento y estuvo buenísimo. La verdad es que yo lo hice sin idea de qué iba a pasar y estuvo recontra bueno. Esta es la modelo, acá está la gente dibujando y nada, como que trabajé cosas que se me ocurrían medio extraterrestres. Acá están algunos de los dibujos que hicieron. La piba se la rebancó, estuvo como 3 horas ahí sentada. Bueno, y esto fue lo mejor. Después de hacer como 3 veces eso en el bar, hicimos un festival con unos amigos en el puente, abajo del puente de Quilmes, y hicimos el antimodelo ahí, y ahí había una banda de gente, no sé cuánta gente había, pero había un montón, y habíamos hecho como esta escenografía, y acá no se ve, pero la chica tiene como una peluca toda de pelo fucsia y celeste, y había una banda de gente dibujando, eso estuvo re bueno. Y nada, eso es el antimodelo vivo, como romper un poco con lo de el modelo de siempre, y eso para mí permite que la gente que no está acostumbrada a dibujar se anime a dibujar porque ve, si total es una flayada, es una chica con unas rosas en la cara, entonces no ven una chica que tiene que tener la mano perfecta acá, o sea, se ponen a dibujar cosas, lo que les sale, y está buenísimo eso. Claro, sí, evidentemente tiene, o sea, se entabla un diálogo con la academia, pero de una manera totalmente trash y de romper con todo eso, ¿no? Porque digamos que el modelo, en vez de presentar cierta neutralidad para que cada uno pueda desarrollarlo, casi que se impone desde muchos lugares y ya tiene tú una construcción que se puede decir que es casi una instalación tuya, que dialoga, me parece a mí, mucho con tu trabajo. Entonces es como que de alguna manera uno es como un arte participativo, uno entra en tu cabeza al momento de tener que dibujar eso, me parece. Por cómo está todo eso ensamblado, digamos, ¿no? Sí, es que cada expresión termina siendo una extensión del imaginario que uno tiene en la cabeza. Yo después lo veía, en el momento uno no se da cuenta porque lo vas haciendo a las chapas y no lo ves, pero después yo veo esta foto y tranquilamente podría haber sido un dibujo o una pintura mía, esto. Pero en el momento ni ahí me di cuenta. Es como que decís, esto va.
Celeste, ¿vos tenés en ese momento de creatividad alguna musa que te inspira, algo que te genera todo ese torbellino de ideas que después lo plasmás en tu arte, o cómo es esa instancia? ¿Es instantánea, es efímera, te preparás para eso, para llegar a esa instancia creativa, o es lo que surge? No sé. No, confío plenamente en lo que me sale en el momento. Por ejemplo, esto obviamente, todo este traje, todos los elementos que ven en esta foto lo hice 1 hora antes de ir a armar. Muy mal, no hagan eso. Pero no, confío en lo que va a salir. Como que voy sacando de adentro, no tengo algo que sea tipo inspiración o algo así. ¿Y cómo se dio el desarrollo, ¿no? Para llegar a lo que se puede decir, uno ve una obra tuya y dice, esta es una obra de Jay? ¿Cómo ha sido ese camino, esa continuidad? Y también en tu paso por Bellas Artes, siempre lo pienso eso, si hay tensiones o si se da de manera convergente, lo que por un lado tiene que ver con aprender cosas y por otro lado que uno quiere hacer, porque a veces, o sea, uno está en un taller de pintura, necesitas aplicar determinada paleta, por ejemplo, colores, no sé, complementarios, neutros, pero esa poética, todo eso que surge no es tan, no es posible no es tan lineal, digamos. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo todos esos rudimentos te van conformando? ¿O lo pensás así? ¿O cómo se da eso ya? Porque son modos divergentes que se presentan. Claro, pienso eso, ¿no? Completamente divergentes. ¿Qué significa divergentes? Diferentes, distintos. O sea, que, ¿entendés? Que representan, si bien tienen una idea, de esa misma idea surgen otras ideas y se ven cruzadas en forma transversal. No sé, creo que en realidad voy tipo esponja y de ahí van saliendo las cosas. Creo que es eso, porque por ejemplo del paso por Bellas Artes, sinceramente no me acuerdo nada, o sea, lo hice, me costó un montón, tardé un montón de años y lo hice todo, y este año, por ejemplo, durante la pandemia me puse a hacer clases de pintura porque no me acordaba nada, o sea, si yo tenía que explicarle a alguien qué es un color, bueno, un color cálido sí, pero hacer un color quebrado y ejercicios de color que son los que te dan en FOA, primer año, segundo año, la temperatura de color y todo eso, yo no lo podía explicar, o sea, todo lo que hago me sale, no sé, naturalmente, por más de que sí uno mira un montón y fui a las clases de pintura y fui a otros talleres, nunca me quedó el concepto grabado, es como que me sale, como cuando aprendes a andar en bicicleta, viste que sabes andar pero sabes andar, así lo mismo. Y así con todo, creo que lo que más tranquila hice fue lo de cerámica porque tenés que respetar todo un proceso que sí o sí tenés que esperar, es como el grabado, viste, la cerámica, tenés que pensar qué vas a hacer, después en grabado tallar, pero por ejemplo en cerámica esperar que se cocine, después pintarlo, después cocinarlo de vuelta, después esmaltarlo, después cocinarlo de vuelta, y como que eso es lo único en lo que planifiqué más, digamos, porque la técnica lo requiere, pero con el resto claro. Y de hecho, las cosas que más me gustó hacer o con lo que terminé más, lo que más metida, no sé si más metida, pero como lo que más disfruté hacer, que son los murales en tamaño grande, las silopinturas o las cosas de cerámica, las fui aprendiendo por afuera de lo que fue la formación académica, por decirlo de alguna manera. Fue como que me iba interesando, iba buscando formas de aprender esas cosas, que la única forma, viste, de aprender las cosas es ir a buscar hacerlo. Ahora hay que aprender a soldar, espero que Gonzalo me enseñe. Ahora sí, ahora vamos a escucharlo a él después, cuando empiece a explicar un poquito sobre esto. A ver si, bueno, ahora Gonzalo, no sé si un momento se desconectó, ahora sí. Ahí está. Ahí está Gonzalo. Gracias, Celeste. Una pregunta que yo pensé como para también dar
dar la articulación entre ambos, es cómo justamente coexiste, por un lado, este ejercicio de práctica que tienen ya una tradición, como puede ser la pintura o lenguajes como la escultura, que son lenguajes de la temporalidad también, ¿no? Del hacer pausado, y en nuestro momento contemporáneo, en lo cual todo es tan efímero que inclusive una imagen de un artista se mete en Instagram y siempre tiene que haber hay una especie de avidez de novedades. Entonces son técnicas que llevan su temporalidad también. ¿Cómo se da eso? Por ejemplo, pienso un poco de ya si lo digital también responde un poco a esa articulación, esa dinámica, y después Gonza nos va también a dar su opinión, no sé. Lo digital está buenísimo, sí, porque tiene, con lo que veníamos hablando de los tiempos que requiere cada cosa, lo digital lo sacás al toque, entonces está re bueno, como está buenísimo. No sé, para dibujar, yo no dibujaba hace un montón, por ejemplo, en cuadernito, etcétera, más desde que nació Lucas, encontrar los tiempos para hacer cosas es mucho más difícil. Y cuando salió de los pañuelos, me puse a trabajar más con la tabletita y es un golazo, porque te pones ahí un rato, dibujás, sacás lo que querés, o sea, haces 50 cosas horribles, pero te queda una que está buena y por ahí estuviste una noche laburando y el resultado está buenísimo. O sea, es como, para mí está buenísimo todo igual, pero también lo digital también. Claro, implica distintos por ahí tiempos también para el que lo va a observar, pero se van dando, no es como que se va expandiendo en distintos soportes y también distintos ritmos, pero en base a al mismo hacer, ¿no? Mismo discurrir. Sí, sí. No sé, como... Ya ahora, supongo que ahora quedaste como la... Soy la encargada del PowerPoint. Claro, PowerPoint. Sí, el PowerPoint. Bueno, la bajo, para darle pie. Vamos a continuar con nuestro. Gonzalo Riero. Con Gonzalo Riero. Imagen del artista y algunas de sus obras. Hay algo que se llama cultura escultura, puede ser, Gonza, que vos estás... Si querés empezamos hablando de ahí. Dale, empiezo por ahí. El proyecto La Escultura es Cultura surgió en el espacio de Debate y Cultura La Casa, en Claypole. Es un proyecto que se originó ahí y básicamente era de escultura, donde el grupo, digamos, que conformábamos, con el que estábamos, armábamos una obra, ¿no? Una escultura hecha en metal, en soldadura. El taller era de eso, digamos, de soldadura eléctrica. Trabajamos con materiales desechos, de metales, digamos. Y en base a esa escultura, digamos, que trabajábamos todos juntos, el proyecto era de emplazamiento, ¿no? Llevar ese trabajo, ¿no? que hacíamos de forma encerrado, digamos, y llevarlo a las calles. Un poco con la idea de contagiar también estas ganas de hacer cosas, y por otro lado, ver esto de la resignificación de los materiales, ¿no? Cómo se pueden reutilizar distintos objetos y transformarlos en otra cosa. Así que el proyecto de la escultura viene un poco por ahí, ¿viste? Quedó un poco truncado con esto de la pandemia, ¿viste? De los proyectos que salgan, ¿viste? Del emplazamiento, de elegir lugares y todo eso, quedó medio parado. Pero arrancó fuerte, digamos, el grupo éramos siempre 4, siempre iba como rotando la gente, ¿no? Pero por año generalmente hacíamos 1 o 2 trabajos, eso era lo que nos daba para trabajar, nos juntábamos una vez por semana y iban saliendo esculturas de mediano formato a gran formato, digamos. Ese era un poco el proyecto. Claro, cuyo fin también emplazarlo fuera de los circuitos que pueden ser del centro, sino, ¿no? Llevarlo a los barrios. Los barrios. Bien. Sí, un poco era esa también la idea, ¿no? Sacar un poco esto, como vos bien decías, ¿viste? Sacarlos un poco de donde ya hay un montón
y ponerlos en barrios quizás donde no se estaba uno acostumbrado a ver arte, por ejemplo, en las calles o esculturas, se ven muy poco. Entonces la idea era un poco eso, ¿viste? Trabajar con una imagen, con una escultura, que la escultura, a diferencia de la pintura mural, que a mí también me gusta eso de que, digamos, que el arte esté en las calles, de que se democratice, ¿viste? Y salga de los museos, porque a veces el museo, a veces medio que discrimina a las personas, ¿viste? A mí me pasó incluso, ¿viste? Vas a un museo muy elegante y ya te da cosa entrar, ¿viste? Entonces medio que te excluye un poco esa excelencia, ¿viste? Y me gusta lo de la pintura mural porque, bueno, el arte está en las calles, ¿viste? El arte es para la gente. Y lo que tiene la escultura en particular es que la escultura directamente te la chocás, ¿viste? Con un mural capaz que no te das cuenta que está, ¿viste? Puede pasar, venís colgado mirando para abajo y pasás de largo, pero la escultura directamente te la chocás, la tenés que esquivar, ¿viste? Así que un poco por ahí venía el proyecto, ¿viste? De mostrar lo que hacíamos y por otro lado también contagiar. Es más, hay gente que estaba en el taller y no tenía idea del arte en general, ¿viste? Simplemente habían visto una escultura, pasó en un caso, te menciono, ¿no? Un muchacho que vivía en La Plata, iba a una escuela y a la vuelta había una escultura, siempre le llamó la atención desde chiquito. La miraba, pero nada, no sé si entendía lo que era, ¿viste? Era una mujer, pero siempre le llamó la atención, ¿viste? Se ve que era una imagen muy potente y siempre la tuvo en la cabeza. Y de grande, que hoy en día vive en otro lado, pero viajó hasta La Plata a ver esa escultura y a sacarle fotos para llevarla a mi taller, ¿viste? Para mostrármela y decirme, yo quiero ser escultor por esto que vi, ¿viste? En la calle. Una obra de los años 50. Y eso mismo quería contagiar yo, ¿viste? Digamos, trabajar con todo el grupo para generar lo mismo, que ese chico que pasaba todos los días veía una escultura y que le quede eso en la cabeza, ¿viste? Esa sensación de, ¿qué es esto? De asombro, o no sé, tratar de seguir generando. La idea es esa, ¿viste? La idea de contagio, eso me gustaba también. Así que por eso la calle, ¿viste? La calle, donde pasa todo. Claro. Bueno, ya si querés pasar, hay un par de No me quedo escuchando. Disculpame, ya va a ser. Acá vemos más trabajos, también está muy fuerte esto, ¿no? De agarrar algo que es chatarra, literalmente, y volverlo o sea, convertir de lo que es una chatarra arrumbada por ahí a un emplazamiento, a una obra artística, ¿no? Y todas Sí. sus figuras La idea, ¿viste? Tiene que... Discúlpame, Gonzalo, ¿todas sus figuras representan animales o insectos o formas de En vida? esta técnica y en estos trabajos, sí. Sí. Digamos que como era en un ámbito de taller, las figuras, yo me basaba mucho en lo que era la estructura de los animales. Sí. Trabajamos para enseñar un poco lo que son las proporciones y todo este tema, digamos, de las medidas. Daba por suerte estoy recuperando, disculpen, perdí la conexión y no sabe. No. Sí, quedamos en esto, ¿no? Digo, es significativo el tema de emplear estos materiales sin vida y darle vida representando elementos con vida. Sí, bueno, la idea también era un poco esa, ¿viste? De llevar, si bien la escultura es algo estático, no se mueve, digamos, no es que le das vida, pero sí me parecía algo como que venía el mito del ave fénix, ¿viste? Que resurge de la ceniza, algo que ya estaba muerto, digamos, agarrar un elemento que fue construido con una finalidad, murió y de repente renace en otra cosa, ¿viste? Un poco la idea también era esa, y rescatar esto de que para mí es chatarra, ¿no? Es basura para muchos, y transformar esto de la basura, transformarla en hermosura, ¿no? Como digo a veces. Y por otro lado, esto de tratar o encontrarle un sentido o resignificar una pieza, ¿no? Oscar Wilde decía que si uno ve las cosas como son, deja de ser un artista, decía por los artistas, ¿no? Entonces tratar de buscarle eso como un objeto cotidiano en desuso, darle otro sentido, ¿viste? Buscarle otra finalidad, digamos, al objeto.
eso también es algo relacionado con lo artístico, con la creatividad, y está bueno mostrarlo, ¿viste? Que se vea así, no sé. Muy bien, buen trabajo. Hay más esculturas, esas son todas aves, distintos pájaros, cositas que van surgiendo también, esas son mías, esas obras, digamos que no se trabajó en conjunto, y esas eran en mis ratos libres, me ponía a soldar, digamos, lo que encontraba antes de que empiece el taller, y salían estas cosas. Pero también siempre trabajando con los animales. La verdad que nunca me puse a pensar tampoco por qué los animales, pero era algo, digamos, fácil, sin tener que pensar tanto, y hacer, ¿viste? Era hacer, ponerse y trabajar directamente. No es que me agarraba la musa inspiradora, como escuché por ahí, ¿viste? Y me ponía a crear algo relacionado con eso, sino que no, me ponía a soldar directamente, a trabajar con lo que encontraba, y bueno, salían estas cosas. Siempre agarrado, digamos, a unas medidas, a las proporciones, ¿viste? Siempre eso sí está. Mucho trabajo. Sí, es complejo. Porque el tema de las Es una proporciones técnica. para darle la forma a la figura es laborioso. Y hay que tener mucho conocimiento también, no solamente y la practicidad con las herramientas y los materiales. Claro, es una mezcla de cosas. Por un lado, tratar de dominar una técnica, que eso era lo que se daba en el taller, ¿no? El taller era de escultura, pero, digamos, dominábamos una técnica que era la soldadura, por un lado, donde tenés herramientas auxiliares que tenés que saber aprender, digamos, a usarlas, ¿no? Una moladora, una morsa, no sé, otras herramientas que complementan, y a la vez agarrar elementos de chatarra o todas estas cosas que usamos y tratar de ubicarlos. Por eso también tardábamos mucho en ponernos de acuerdo, ¿no? Como era un grupo, como les decía, de 4 personas, a veces es difícil concordar, digamos, con el resto para ver dónde va esa pieza en particular que elegimos. Eso, digamos, era el trabajo más difícil. Y después, bueno, todos soldaban, todos, ¿viste? Pero era como mucho debate había a veces, mucho debate de cómo usar una pieza. Y debe ser todo un tema también para transportarlas, ¿no? Para exhibirlas por el tema del peso y la altura de la obra también. Sí, eso es lo más difícil, sí. Sí, pero muchos no se trasladaron, muchas muestras de esto no hice. En los lugares, digamos, que se expusieron eran cercanos al taller, siempre hubo ayuda del alumnado, digamos, para transportarlas, así que en eso no hubo mucho problema, siempre se acercaron manos, digamos, para ayudar y para el traslado. Pero sí, digamos, es algo, son materiales o obras pesadas y de gran dimensión, así que ocupan mucho espacio, son pesadas, difíciles de cargar, pero bueno, no hubo muchas muestras. Claro, es como un poco el karma de los escultores, ¿no? El tema de los volúmenes, justamente, que después, tanto el que se dedica a vender obra es mucho más difícil por ir para un escultor que para un pintor en algún punto. Sí. Y también el tema del emplazamiento, y esto, claro, estaba solucionado también con ese posicionamiento también de gran carga social, de dejarlo para la gente en lugares también, ¿no? Un poco elegidos seguramente de manera, no sé, pensando en relación a esa comunidad, a esas personas, no en un proyecto de emplazamiento, esa idea del monumento, ¿no? Que está en un lugar centralizado. Hay una pregunta, perdón, disculpa, Gonzalo, que te interrumpí, decime. Sí, ¿cuánto tiempo me lleva? Sí, esa pregunta de Yael. Una pregunta para Gonzalo, ¿cuánto tiempo aproximadamente le toma elaborar sus obras? No sé, no hay un tiempo en realidad, ¿viste? En las que son mías, estas de acá de las aves, el toro, y otra más me parece que había por ahí, esa que
La hice solo, pero la hago en los ratos libres que tengo, no sé, antes de arrancar el taller, que ya estoy con las herramientas, capaz que estoy 15 minutos nada más usando 2 piezas, o un poco más, y bueno, voy haciendo no es que la hago y termino en el momento, no, llevan tiempo y no tengo una pieza más pequeñita, esa especie de, es como esa ave más pequeña que tenés ahí. Como un pollito parece. Como una especie, sí. Un pajarito, un pollito. ¿Eso es una tarde de una mateada o son varias jornadas? Para que tengamos una relación con las más grandes. Sí, eso capaz que fueron 3 horas. Bien. 3 horas porque en realidad también tenés que elegir las piezas, ¿viste? O mientras estás acomodando, ya ves una pieza y te la guardás y decís, esto me va a servir para tal cosa, ¿viste? Mientras vas acomodando, te vas eligiendo ya tus piezas. Y capaz que en una tarde, que ya las tengo todas seleccionadas, voy y las suelto, ¿viste? Ya vas con algo en la cabeza. Así que por eso, a veces tardás menos, a veces tardás más, a veces soldás lo que tenés y después esperás esa pieza que tiene que aparecer, o la inventás. Como el Tetris. Es un poco de todo, qué sé yo, no sé, hay de todo. Hay algo que... a veces aparece. Muchas veces cuando algo está bien hecho, cuando está bien hecho es natural, entre comillas, no se nota el truco. Yo creo que también es clave, más que la soldadura en sí, que no tiene un efecto, como a veces uno ve en ciertas obras que son más de carácter de artesanía. Acá esto tiene una impronta escultórica por la estructura, lo anatómico que está escondido ahí, que eso ya implica algo que está en tu cabeza. O sea, esa forma de darles vida, entre comillas, es porque es muy verosímil el efecto del cuerpo. Sí, ¿no? Del movimiento también. Movimiento y de la estructura. Claro, eso es lo que más busco en la escultura, ¿no? Que sea algo, por un lado, asimétrico, por un lado que tenga diagonales, ¿viste? Digamos, romper con lo estático, justamente, ¿viste? Claro. La escultura para mí tiene que tener algunos quiebres, movimientos, ¿viste? Dinamismo. Y las esculturas que hago, bueno, todos los animales, incluso la figura humana, es simétrica, ¿viste? Pero hay que romper un poco con eso para que tenga esa vida, claro. ¿Viste? Que no sea algo duro, que no sea un muñeco. Exactamente. La idea es generar eso, ¿viste? Un poco, que tenga esa expresividad gestual, ¿viste? Ese gesto, y darle ese estilo de movimiento. Se busca un poco eso, ¿viste? Las diagonales. No sé qué más agregar. Sería como quitar un poco la rigidez de los materiales, ¿no? Claro, exacto. Sí, el mayor movimiento creo que se lo doy en estos casos ahí en las patas de los animales, que es algo en lo que insisto siempre con mis alumnos, ¿no? De que son ya las patas o las piernas, en el caso del ser humano, ya son simétricas, ¿no? Ya caen siempre en el mismo lugar. No la hagan en el mismo lugar, ¿viste? Porque ya de costado vas a ver, se va a ver una sola. Digamos, tratá de moverla, de girarla para que de costado se vean las dos patas, ¿no? Eso por un lado. Después el tema de las alas también, que ya son simétricas, bueno, tratar de darle un movimiento, un quiebre. Busco un poco eso, ¿viste? En el cuello, ¿viste? Hay expresividad, hay gestualidad en esos movimientos. Buscar un poco eso. Yo creo que esa es la clave escondida de todo esto, ¿no? Lo que uno mira y te maravilla es eso, algo tan rígido que tenga parece que tuviera un corazón que late, ¿no? Que está... No, que tiene movimiento. Claro, está en movimiento. Y uno se lo imagina como queriendo hacer el siguiente paso o queriendo mover algo. Claro. Qué bueno, qué bueno. Te chocás vos decís, la gente se las choca, si te chocas una de esas, no sé cómo está. No, sí. La escultura no pasa nada. Esa es la ventaja de la escultura también, ¿no? El tema más difícil para el emplazamiento es ese, ¿viste? Que esté todo bien soldado, que no sobresalgan puntas, de que esté a cierta altura y que sea seguro, ¿viste? Que ya pensar esto de que un chico se va a subir, porque es así, ¿viste? Claro. Entonces, asegurar la vida, digamos, tenés que tener esas cosas en la cabeza, capaz que no pasa nunca, pero
ya pensar eso, ¿viste? De que, bueno, un chico, si se sube acá, me tiene que aguantar a mí primero y asegurarlo bien. Por otro lado, la estructura de los animales de por sí ya son seguras, ¿viste? La estructura de cualquier animal, yo me baso en los huesos, esa es la estructura de los animales. Digamos, en el caso del ser humano, todo el esqueleto ya nos soporta a nosotros, digamos, aguanta todo nuestro peso, es lo que sostiene, no sé, el estómago, todo lo que tenemos está sostenido por una estructura, los huesos. Y con las esculturas pasan lo mismo, capaz que a veces, no sé, si tienen 4 patas, hago que se apoyen en 3, pero busco ahí como el equilibrio y los pesos para que esté estable, digamos. No sé, quizás con eso también tenga que ver un poco con el truco, como decía Néstor, ¿viste? De estas figuras. Sí. Avanzando, me parecía muy, muy interesante cambiando ya el lenguaje, ¿no? Que es un cambio radical. Igual como hay cierto diálogo, ¿no? En esta idea también de transformar algo ya hecho, Sí, lo que sucede acá en esto que ahora nos vas a contar, en este empleo del collage. Bueno, también otra técnica manual, analógica, ¿no? Todos estos collages, estos trabajos, son todos rostros los que hago con esta técnica. También, como la otra todos eran todos animales, en esta son todos retratos, ¿no? Todos rostros. Y también siento que hay una expresividad en el rostro, ¿viste? Dicen un montón de cosas, de lo gestual también, ¿no? Uno se da cuenta cuando uno está triste, cuando uno quiere dar como un gesto de sensualidad, una mueca de risa, ¿viste? Los rostros hablan solos. También uno busca un poco a veces una imagen. En estos casos en particular son todos cuadros hechos en vivo, ¿no? Tamaño en gran formato. Por acá no sé si se ve uno por acá atrás mío. Ahí está, Mercedes. Ahí está Mercedes Sosa. Son cuadros grandes para que se vean de lejos, ¿no? Son retratos popularmente conocidos, para que la gente reconozca, digamos, a medida que uno lo va haciendo, está bueno también que lo conozcan, si no, capaz que haces una cosa muy personal y la gente no sabe qué estás haciendo, ¿viste? Entonces a mí me gusta eso, que primero que cuando empezás a trabajar no se sepa qué estás haciendo y a medida que avanzás en el trabajo, uno vaya como adivinando, ¿no? Jugando un poco con eso y bueno, y finalmente que sepan de quién se trata, ¿no? Esa sería como una de las cosas que hago. Y por otro lado, buscar una imagen, siempre que busco una imagen, es una imagen potente también, una imagen pregnante, siempre trabajo o trato de buscar una imagen que hable sola ya con los blancos y con los negros, ¿viste? Contrastada. Una imagen que no sé, por ejemplo, la imagen del Che Guevara, que es la más conocida quizás. ¿No? Buscar esa imagen que ya esté en la cabeza, que esté trabajada con blancos y negros, y después uno empezar a darle ese tema de valores, ¿viste? De profundidad, de grises en el rostro. Voy trabajando así, y el tiempo que me lleva, en realidad siempre, como les decía, como las hago en vivo, siempre se pacta un horario, capaz que estoy en un escenario con una banda o en la presentación de un libro, por ejemplo, y me dicen, bueno, tenés 40 minutos o una hora o, no sé, o media hora, y en ese ratito ya la idea tiene que estar, ¿cómo se dice? Ya se tiene que entender, digamos, esa imagen, ese rostro ya tenés que saber de quién se trata. Y después yo lo sigo trabajando, dándole los valores. Perdón, pero vos en una presentación en vivo lo empezás a definir, pero lo terminás en vivo ahí. No, en vivo no. No, en vivo no termino, después me quedo en casa. Pensaba que era algo muy trabajoso, ¿no? Justamente, en vez de la cosa esta de pintura en vivo, que también de alguna manera ya lo mencionaba, ¿no? De la incomodidad que ya implica esa presión, vos vas por una técnica súper minuciosa. Sí. Bueno, eso también me gusta, ¿viste? De trabajar primero en público, con la gente, que hoy en día no se puede hacer, pero
eso me gusta, ¿viste? Primero, no quedarme en mi casa, digamos, pegando papelitos, que me parece que ya te deprime eso de quedarte solo, ¿viste? 3 de la mañana pegando papelitos chiquititos, viendo revistas viejas. Entonces, bueno, primero esto de trabajar en vivo, ¿viste? Estar rodeado de gente, la adrenalina del momento también, que eso también te hace apurar, ¿viste? Ya tenés un tiempo pactado, que no sabés si te va a salir, si vas a llegar. Eso también juega mucho, ¿viste? Y yo creo que si tendría que hacer 2 veces el mismo collage, no te sale igual por eso, justamente, ¿viste? Por la adrenalina del momento, que el entorno también juega un montón, ¿viste? En esto. Lo que está sucediendo, ¿viste? O si es en un barcito, capaz algo más cerrado, donde te estás chocando con gente, vienen y te hablan, te convidan un trago. Todo eso también hacen a la obra, me parece a mí, ¿viste? Así que también está bueno eso. Y después, bueno, la parte más detallista, la trabajo más en casa, quizás, más tranquilo, pero es como que dejo la obra, digamos, al paso, y ya con una revista por ahí digo, bueno, acá me falta esto, voy recortando y capaz que pego de un papelito, ¿viste? Cada vez que paso por ahí. Pero es tranqui esa parte. Claro, y también tiene esta idea, ¿no? Que te decía, de una revista que es algo que, bueno, es de un momento y después queda como algo viejo, y de ese mundo que remite a todo lo mediatizado y todo ese bombardeo de información, vos reconstruís lo que es un rostro, ¿no? La idea de una personalidad concreta, que a su vez también es reconocible. Sí. Claro. Bueno, estos trabajos lo que tienen es que tienen 2 formas de mirarlo, de apreciarlo, así. La principal es esta, de lejos, ¿viste? De lejos ya ves un rostro. Y después vos te acercás y empezás a ver todos esos detalles, todos esos mensajes, también como decía Yael, ¿viste? Que uno si se acerca empieza a ver otras cosas, no el cuadro de lejos, ¿viste? Como estamos acostumbrados. Sino que cuando uno se acerca empieza a ver como esos mensajes, esas revistas que están relacionadas con el personaje que estoy haciendo. Hay otro trabajo, ¿viste? O sea, te podés meter en la obra e ir, no sé, como si fuese un laberinto ahí medio buscando otras cosas, ¿viste? Otras imágenes también. También me parece interesante de lo que se hace con esta técnica, digamos. Que quizás por eso la elijo también, ¿viste? Porque no deja de ser algo muy técnico, digamos, porque son rostros nada más trabajados con técnica. Y qué sé yo, eso quizás los retratos que hago no tienen mucho que ver con no sé cómo decirlo esto, no me importa. No tienen que ver con un pensamiento, ¿viste? De tratar de mostrar una idea, ¿viste? Es algo más netamente técnico, me parece a mí. Claro, si bien son ejercicios, por decirlo así. Son ejercicios, tal cual. Igual para mostrar algo, son estudios. En un momento, ¿viste? Pero tienen un trabajo, hay una composición, también los colores. A ver si nos acercamos ahí. Hay colores en cada cuadro y esos colores tienen un recorrido, ¿viste? O sea, el amarillo que lo puse porque tienen que ir ahí, por ejemplo, ¿no? Hay un recorrido triangular o que te lleva a la vista, ¿viste? A todos los rojos que hay, todos los rojos, todos los azules y todos los amarillos. ¿No? Hay un recorrido, hay una composición, hay otro trabajo de textura, pero qué sé yo, quizás es muy técnico, no sé. Y esto que me decías vos, esto que me decías vos de la resignificación y agarrar materiales gráficos y transformarlos en otra cosa, también siempre, no sé por qué está muy presente esto, ¿no? Como, no sé si la palabra es reciclar, ¿viste? Pero agarrar elementos que uno tiene alrededor y empezar a trabajar con eso. Si bien hoy en día los materiales gráficos impresos ya no son como eran antes, digamos que hoy en día si quiero dar esta técnica en una escuela, ya muchos chicos no saben de dónde sacar una revista, ¿no? Claro, me pasó, ¿viste? Ya me pasó varias veces. Pedir revistas nada más. Y también sucede, a mí me pasa cuando, por ejemplo, hacemos collage en la escuela, las revistas que más hay, por ejemplo, las revistas vivas y
las revistas Viva y todo Sí. eso, que también te muestran un mundo muy particular, ¿no? Vinculado al imaginario de la moda, ni hablar la revista Gente, la farándula y todo, y que casi inevitablemente uno entra también en la ironía, cuando desde tu barrio estás utilizando como materia prima por ahí todo un ideario y un imaginario de determinada clase, ¿no? Sí. Que poco tiene que ver con uno Eso por ahí, ¿no? está bueno. No es que lo estuve analizando en profundidad, pero no, y quizás no en estos trabajos, sino que se ve más en los trabajos de fotomontaje, que, digamos, pertenece a lo que es el collage, ¿no? Collage, que es una palabra francesa que significa encolar, pegar con cola. Hay diferentes ramas, digamos, del collage. Una es esta, tipo papier collé, ¿no? Pegar un papel de color. Y las otras sería más el fotomontaje, trabajar con fotos, ¿no? Trabajar con Claro, sí, fotografías y recortar. ¿Cómo? más abajo hay unas imágenes. Acá igual tenemos antes esto que ya es ilustraciones, otro lenguaje. Eso sí, ahí está, esos. Perdón, estas no Bueno, tienen en mucha ese calidad, caso, pero acá las puse como comparativamente porque hicimos un trabajo recorriendo estas técnicas y justamente el de la derecha me pareció interesante que nos comentes porque la trabajamos en uno de los ejemplos que vimos, esta obra que es Campaña. Contanos cómo está hecha, con qué está hecho este collage. Bueno, ese collage está hecho con folletos de billetes de 100 pesos. Son folletitos que antes en un momento se repartían como publicidad, como propaganda de no me acuerdo qué, pero yo utilicé, digamos, varios de esos folletos del billete de 100, donde estaba la campaña del desierto, donde estaba la imagen de Roca, y bueno, la resignifiqué, digamos, armando este trabajo, este collage. Viene de una serie que se llamaba Los Secundarios, pues justamente también estaban trabajando con los colores secundarios. Hay una que estaba hecho con el billete del dólar, con el verde, que está con el violeta y otro con naranja. Una serie, eran 3 trabajos, ¿no? Y los 3 hechos con billetes también. Tiene que ver un poco con eso, de buscar una imagen que contradiga la del billete, digamos, el billete de 100 pesos. Y iba por ahí, y no me acuerdo ni en qué año la hice esa, pero era una de las primeras. Y también esa imagen tiene el tamaño de una hoja A4 más o menos, chiquitita. Y también capaz que me llevaba el mismo tiempo que uno grande, porque ese tenés que estar con un punzón o algo, viste, un tipo aguja, viste, ir pegando pedacitos de papelito muy chiquitito para los ojos, para los detalles de los ponchos, la vestimenta, que lleva mucho trabajo eso, viste, al ser tan chiquito todo, tan miniatura. Y bueno, te iba a nombrar algo, pero ya no me acuerdo qué era. Ah, esto de agarrar las revistas que, Néstor, como mencionabas, pertenecen a una opinión quizás que no tenga que ver con la mía, pero lo divertido de esto también es agarrarlas y cortarlas, trozarlas, ¿viste? Romperlas y armar otro significado, ¿viste? Pasaba con los collages, así como habíamos visto antes, de Mercedes Sosa, bueno, todos esos que eran rostros. Lo divertido es eso, trozar, cortarlas, destruirlas, ¿viste? Y armar otro significado. Y con los que son fotomontajes, como las imágenes que están al costado de esta que acabo de nombrar, la de los billetes, en esas también está bueno esto de, no sé, agarrar personajes, no sé, qué sé yo, vamos a nombrar a Mirta Legrand, por ejemplo, y cortarle un brazo y componer con eso también, no sé, o agarrar a Tinelli y cortarle un ojo, ponele. Esa es la dimensión de lo monstruoso. Que es algo que en la escuela sí, te reenganchan. Sí, yo diría que en todas las edades es súper lúdico. Disculpa que se me desconecté recién, pero acá me parecía que justamente en relación a lo anterior, acá sí es un caso en el cual vos ya trabajás
en el de la campaña, ¿no? Una materialidad que viene a ser el billete, que en su momento era mayor valor, el de 100 pesos, y con ese billete, rompiéndolo, se puede decir poéticamente, como deconstruyendo ese discurso, vos reponés la imagen de un pueblo originario. Por eso me parecía como casi un ejemplo muy potente y muy claro acerca del collage. Y está bueno porque acá tenemos esos dos, ¿no? El modo fotomontaje y el modo collage. Claro. El modo, bueno, ya hablando con estos términos, el modo fotomontaje también surgen del trabajo, de la práctica, de recortar nada más y pegar, ¿viste? Yo tenía varios libros de peluquería que eran rostros nada más, eran rostros de mujeres, de chicos, así, que yo iba recortando, los iba cortando todos y armando otra composición. Y después, bueno, fueron surgiendo varias imágenes, tratar de buscarle un sentido, ¿no? Que hablen de lo expresivo, como siempre se ve, digamos, que hablen de la composición, de los cortes, cómo están hechos, ¿viste? No recortarlo capaz tan lineal. También desde la herramienta de trabajo, ¿no? ¿Qué utilizo para cortar, ¿no? Si las manos, si una tijera, depende qué tijera, si es una tijera larga, salen cortes más limpios, si es una tijera corta, salen más como serrucho, queda todo, ¿viste? Que capaz queda más expresivo. Si es con un cúter, todas las herramientas como que hablan, ¿viste? Y a mí me gusta dejar por un lado la herramienta marcada en el trabajo y por otro lado darle una composición, digamos, que esas obras tengan diagonales, ¿no? Que tengan que ver un poco con la composición áurea, que tengan expresividad, digamos, que el rostro hable por sí solo, que las manos, si hay manos, también digan, ¿viste? Expresen cosas. Así que tiene que ver con eso, digamos, esos trabajos de fotomontaje. Claro, siempre hay una permanente relación entre lo que tiene que ver con los elementos del lenguaje, con las herramientas, los materiales, toda esa instancia también lúdica, y cómo todas esas dimensiones van construyendo, ¿no? Esas poéticas y eso, ¿no? Esa relación. No es algo que uno lo tiene totalmente prefijado y lo baja, sino que se da, ¿no? Esa especie de danza entre las materialidades y lo que uno va sacando, ¿no? Interesante. Sí, hay un par de imágenes más, bueno, que no las comentamos porque pasamos hacia el collage fotomontaje, que son ya ilustraciones, ¿no? Que acá tenemos también animales, pero no animales, se puede decir bonitos, sino lo que en el imaginario social aparece como el gorila. Y tenemos acá ya otro lenguaje de la ilustración. Sí. Una serie. Bueno, esas ilustraciones son de la serie así, Gorilas, simplemente, trabajando un poco lo que es la coyuntura política argentina, tienen que ver un poco con eso, la mayoría son trabajos personales, que quizás algunos medios en algún momento me pidieron y o sea, salieron publicados también en papel, y hay un poco de todo, y hay bastantes de esas, digamos que fueron años, digamos, juntando y pensando imágenes, todos los días tenías algo distinto. Sí, sí. Claro, y eso tiene que, esto que decíamos, ¿no? De los tiempos, esto es más de lo inmediato, lo coyuntural tiene que ser, sí. en otros por eso tiempos, también, no es lo mismo. Que la técnica, ¿viste? Una técnica digital que, digamos, la tecnología siempre, o por lo menos debería ser así, siempre está al servicio de las personas, ¿no? Digamos, para facilitar un montón de cuestiones con relación al tiempo, más que nada. Digamos que, no sé, hay un montón de cosas que surgieron de aparatos y de elementos que son para... Queda mal decirlo, pero, y es feo también, ¿no? Pero para que nosotros produzcamos más, ¿no? Más rápido, ser más efectivo, y es una ayuda realmente lo tecnológico,
porque vos tenés un montón de herramientas, de las analógicas, digo, ¿no? Tenés carbonilla, tenés, no sé, pasteles, tenés óleos, podés trabajar con un montón de técnicas y están todas puestas en una pantalla, digamos. Vos podés hacer lo que quieras, podés recortar, podés pegar, y hace que todo sea mucho más rápido. Digamos, después cuesta un poco volver a lo analógico, ¿no? Esto de encontrarse con los materiales, porque ya me ha pasado, ¿viste? Esto de empezar a dibujar en hoja y de repente no encontrar el control Z, ¿viste? Para borrar, decir, Claro. ¿cómo modifico esto? Sí. Igual, de todos modos, por lo que veo, las obras tuyas también tienen un alto contenido ideológico, social, realista, y el mensaje es más que evidente. Sí, bueno, esa, digamos, hay un compromiso, creo, o sea, no es que hay una mirada sí. descomprometida con la realidad, es todo lo opuesto, ¿no? Sí, yo trato de vincular eso, ¿viste? Que trato de que en mi obra haya un mensaje, digamos que reivindico esa parte del arte, ¿viste? No lo decorativo, sino algo social, algo que tenga que ver con dejar un mensaje más que nada, ¿viste? Más que una, no sé cómo decirlo, una expresión bella, una expresión artística nada más. Sí tengo los elementos y tengo el conocimiento para hacer esa imagen cruda un poco más agradable quizás, ¿no? Y que se entienda, Claro. o por lo menos esa es mi idea, tratar de traducir eso que es difícil de decir en una imagen que quizás no sea tan... que choque por un lado, eso lo busco a veces, pero que te llame la atención, que te entre por lo estético también. Claro. Estamos viendo, hay varias imágenes por ahí. Pero bueno, sí. uno como está... No, y aparte de que brinda también al espectador la posibilidad de recrear digamos, no hay mucho como para también detenerse a ver qué es lo que no se entiende de la obra, porque es expresión pura. Es muy clara, es muy clara. Buenísimo. Buenísimo, porque eso es lo que intento, ¿viste? Digamos que se pueda llegar a ver fácilmente algo que quizás no a veces los medios de comunicación intentan tapar, ¿no? Esas cosas que no están a veces al alcance de todo. Gonzalo, ¿tiene que ver con esto de que vos sos curador? No, yo creo que tiene que ver más con la docencia, ¿viste? Está relacionado con, digamos, la formación que yo tuve en Bellas Artes, te preparan para ser docente y ahí está la elección de uno, digamos, ya también te dan una parte que es la parte de las técnicas, donde vos podés, bueno, nosotros trabajamos con dibujo, con grabado, con pintura, con escultura, tenés esa parte técnica, pero por otro lado te preparan para la docencia, para enseñar, ¿viste? Y me parece que mis obras también apuntan a eso, ¿viste? A dar con un mensaje, no digo educativo, pero digamos que tenga un contenido. Digamos, tiene que ver un poco más con eso, me parece. Un compromiso social fuerte. Sí. También vale, por supuesto, aclarar que al igual que ya al estar viendo también distintos formatos y obras destinadas a distintos fines, hay como distintas maneras en que se da. Estas, por ejemplo, que son mucho más gráficas, es una idea muy directa y no tiene tal vez la misma, o sea, apela más hacia el choque directo con el espectador, ¿no? Y ese posicionamiento claro. En tanto las otras, como las del collage, si bien tiene la misma carga, uno tiene que detenerse y ver y pensar que a partir de la imagen del billete de 100 pesos se reconstruye, se repone. O sea, tiene que ver también con eso, con emplear el medio adecuado para lo que uno necesita hacer. Esto es un afiche, bueno, tiene que ser claro porque uno no se va a detener 15 minutos a pensar qué me quiso decir,
¿no? O cuando es algo para una revista, por ejemplo, supongo, tiene que ver con eso también. Yo creo que vinculo o mezclo todo, ¿viste? Por un lado, yo creo que hay un espectador mucho más detallista, ¿no? Una persona que se detiene más en el trabajo de uno, así como uno tiene ese amor por lo que está haciendo, no le llama la atención eso, le llama la atención lo crudo, lo directo, ¿viste? Entonces trato de hacer las dos cosas. Por un lado, una imagen llamativa a simple vista, y por otro lado, si te quedas más en esa imagen y buscas los detalles, también hay de esos detalles, ¿viste? Porque por algo los pongo, digamos, están para la persona que lo mira, pero también hay que pensar en el macro, ¿viste? En la imagen más de lejos, ¿viste? Que uno no se detiene tanto, bueno, que también te deje como un mensaje. Así que se piensa como de una forma amplia, digamos, para un público amplio. Claro, totalmente. Sí, está muy claro. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? La imagen de Chile, ahí se ve cómo confluyen todo, ¿no? Toda la parte más poética y los usos metafóricos y cómo se utilizan, ¿no? Eso que puede ser, por ejemplo, la bandera de Chile, Sí. con una contundencia gráfica muy directa, con un pensamiento más de diseño, si se quiere, pero con una impronta que se ve que recoge también todo lo anterior, porque también hay composición, hay toda una serie hay todo un bagaje ahí atrás. Quería que ahora ya estamos más o menos por el último tramo de nuestro recorrido, que hablemos un poco de modo diario de cuarentena, que yo lo tengo acá. Y ahora Gonza nos va a decir de qué se trata, y también es interesante porque es otro lenguaje o mezcla de lenguajes en los cuales está ahora indagando. Bueno, Mo es el proyecto, digamos, de un libro, un poemario, un libro de poemas que surgió ahora en pandemia, en esto del encierro. Son 40 poemas, 40 relacionados con esto de la cuarentena, viene de ahí la palabra. El libro en sí es una forma es un registro de época. Intentaba hacer eso, ¿no? Por un lado, dar un testimonio artístico de lo que estaba pasando. Yo creo que dentro de la literatura, la poesía, digamos, es un lenguaje el más expresivo, donde más metáforas se pueden dar. Digamos, enriquece un montón lo que es el lenguaje cotidiano. Y la idea era esa, digamos, dar mi visión, como vengo haciendo con las imágenes, pero de una forma escrita y quizás hasta más literal, Claro, de lo que uno piensa. Vale aclarar uno puede dar, que... Oh, perdón que te interrumpí, Gonza. Que también acá confluye la imagen, el diseño, y cada elemento está también pensado acompañando ese poemario, ¿no? Disculpa claro, que te interrumpí. no puedo salir de eso, digamos. Yo estoy preparado y todo, siempre me gustó lo que está relacionado con el arte, con la imagen, y el libro es muy visual, ¿viste? Está pensado así, está diseñado de esa manera, ya como se ve acá en la imagen, ¿no? La tapa. El formato es un formato estrecho. Quería dar en un principio la sensación de esto primero de opresión, ¿viste? Esto de que estar encerrado, y por otro lado el formato como si fuese una puerta, ¿no? Esta forma que tiene el libro de paralelepípedo, que tiene que ver un poco con eso, con la puerta, y esto de abrir una puerta como si fuese, o en realidad al revés, abrir el libro como si fuese una puerta y encontrarse, claro, con distintas realidades, ¿no? O con lo que uno atravesó en este encierro, y va un poco por ahí en realidad el libro. Sí, hay distintos elementos visuales. Elementos visuales con las poesías, y bueno, de esas poesías yo dejé una también en este PowerPoint que después vamos a compartir. La número 6,
mi idea era tal vez leer una, pero si no la podemos dejar para después. La tengo acá, pero por ahí me pongo muy pesado leyendo. Amo la poesía y puedo decir que es un libro muy interesante lo que hizo Gonza, porque realmente volvemos a esta idea, ¿no? Que tanto en lo que vimos de ella como de Gonza, hay un compromiso que también se expresa por una búsqueda divergente, como también decía Alicia, que recorre distintos soportes, lenguajes y medios, y parece irse diversificando por muchos ámbitos inclusive, que puede llegar al diseño, a la gráfica, a las redes, pero que siempre tienen, digamos, un bagaje de contenido muy, muy claro y muy directo, lo que no quiere decir que sea fácil de definir en pocas palabras. Puede estar más presente esa dimensión de lo político, lo social, pero digamos que se expresa de muchas maneras, ¿no? Y eso también es lo que me parece a mí, siempre reivindicamos del arte, que nos permite pensar algo desde muchos lugares. No es lo mismo, el arte puede cruzarse con la política, pero no es arte político, sino que en todo caso es arte y política, ¿no? Así que valga este uso consciente y tan comprometido de diversos medios. Por eso me parece interesante que nos hable un poco de este proyecto, que también es una manera, también una estrategia de hacerse, de tocarnos y de estar cerca de quienes solemos ir a muestras. Por ejemplo, este año no tenemos una muestra o un ámbito donde cruzarnos con Gonza, pero tenemos esto, que justamente dialoga, es un medio ideal para esto, ¿no? Que tiene que ver con el encierro. Es decir, un ejemplo de cómo se pueden expandir estas herramientas. Y que también, Gonza, vos me habías hablado que esto también lo habías pensado para las escuelas, o que también tenía, digamos, una expansión por el ámbito de la educación. ¿Cómo Sí. querés Sí, contarnos un poquito? lo lindo que tuvo este proyecto, este libro, es que si bien hace muy poco, digamos, salió, y hace muy poco lo tengo en las manos, ya tuvo como cierta recorrida, ¿no? Desde la editorial, la distribuidora, y la gente, digamos, que me conoce, empezó como a darlo en las escuelas. Eso la verdad que me conmueve, porque por un lado me mandan a mí los videos de personas conmovidas, digamos, con la poesía, gente llorando, o chicos y chicas narrando los poemas, o docentes analizando cada verso, y eso me motiva, por un lado, me emociona. La verdad que es muy lindo eso. Y por otro lado, el título se eligió para dar también en las escuelas, o sea, del Ministerio de Educación, tomaron el título, este poemario, para darlos en escuelas secundarias y de formación docente. Todavía no está elegido, no está seleccionado, digamos, no está el ok, pero ya está, viste, como título seleccionado, por lo menos, tienen que evaluar. Pero por lo menos eso, viste, ya es una gran satisfacción para mí. Esto por un lado, mostrar algo que yo no estaba acostumbrado a hacer, que era mostrar mis poemas, que hay mucha gente que no tenía idea que yo escribía, porque nunca mostré nada, y esto de la pandemia también sirvió un poco para meterme en eso, porque veía que aparecían un montón de palabras que merecían ser escritas, ¿viste? No mencionadas con una ilustración, ¿viste? Que me parecía que marcaban la época, que hay una especie de época bisagra, ¿viste? Donde hay un antes y un después de esta época, y tenía que escribirlas, y tenía que sacarlo, tenía que hacer esta publicación. Y por otro lado, la necesidad, ¿no? La necesidad de monetizar un poco mi trabajo, de ver otra alternativa, ya que mi trabajo siempre estaba relacionado con el contacto, ¿no? Con la gente, estar en la calle, de hacer talleres, ¿no? Talleres de dibujo, de pintura, de escultura, estar con
grupo de gente, de chicos, de hacer presentaciones, la de los collages en vivo, también eran presentaciones en vivo que se cortaron un montón, que ya estaban planificadas y de repente, nada, se cortó todo ese trabajo y bueno, y las ganas siempre está de uno de seguir creando, de seguir haciendo cosas, ¿no? Y esta necesidad de meterse en lo estético, en lo artístico y dar su opinión, nada, una observación de lo que está pasando desde otra manera, así que nada, eso, no sé qué más decir. Ya estoy aburriendo, ya demasiado. Néstor está congelado. Yo pensé que desapareció, nos abandonó. Chique, está no, se fue. No, genial. De mi parte, les puedo decir que fue muy grato el hecho de ver el arte que ustedes realizan, que es todo lo que tiene que ver con lo artístico, siempre digo, tiene una doble responsabilidad porque ustedes son sujetos formadores de cultura, llegan a ámbitos que son impensables, no solamente dentro de lo que es el contexto social, sino también dentro de los límites de las personas en su propia mentalidad, ¿no? En su propia formación, en su psiquis, todo lo que generan, que muchas veces no se dan cuenta ustedes, y todo lo que pueden generar. Y esta multiplicidad de técnicas, de saberes plasmados en sus producciones dan la posibilidad de ver que, por ejemplo, para nuestros estudiantes, que son los que los están escuchando y viendo las obras de ustedes, ¿no? La posibilidad de también pensar y proyectarse no solamente como docentes, sino también como artistas, y esta dicotomía que continúa hasta el último de los días de ustedes, ¿no? Por el solo hecho de haber pasado por un profesorado, ¿sí? Esa forma de enseñar y de formar, esa forma de ser tan, diría hasta pedagógico con las obras, porque la forma de presentarlas, la forma de darlas a conocer, la forma de llegar al otro, de llegar a los otros, tiene una intencionalidad más allá de lo efímero, más allá de lo instantáneo que puede llegar a ser en un montaje o en una idea inicial, ¿sí? Tiene una intencionalidad y yo siempre aplaudo esa magia, ¿sí? Si hay algo que me captura desde el vamos y me siento como un niño con esa capacidad de asombro, con la boca abierta, como diciendo, wow, ¿sí? Si hay algo que admiro justamente de los que hacen arte es esto, ¿no? Esa capacidad de mostrar, hacer arte, con elementos que no necesariamente tienen que ser los mejores, ¿sí? Y cómo ustedes tienen esa capacidad de percepción tan elevada, ¿no? Y por eso digo que es mágico, y no me canso de decirlo. Y de mi parte quiero agradecerles la posibilidad de poder conocerlos, porque no los conozco. Si los conozco es porque los interpeló y los convocó Néstor, ¿sí? Y realmente a mí me amerita ahora un panorama y un horizonte completamente diferente en muchas cuestiones. Me voy con muchas interrogantes, ¿sí? Que me parece bárbaro, ¿sí? Y que está bueno generar todas esas cuestiones. Yo a Néstor siempre les digo, yo ya estoy más de vuelta que de ida en estas cuestiones. Ya hace un tiempito que estoy en lo que es educación, pero también tener presente esto, ¿no? Porque, reitero, lo están viendo nuestros estudiantes. El saber no es un saber acabado, sino que es un saber que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y esto se ve plasmado justamente en ustedes,
¿sí? Porque todas las disciplinas que ustedes implementan a la hora de producir y exponer sus obras, ¿sí? No se dan solamente porque uno puede ser un genio, sino porque también se tuvieron que preparar para llegar a donde ustedes están. Y el estudio también es importante, y la formación es importante en estas cuestiones, ¿no? Y el compromiso con lo que uno hace tiene que ver justamente con esta formación. Y a veces podemos desapegarnos de la teoría, pero en algún momento tenemos que volver a ella y amigarnos, como decía Celeste, porque es necesario, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, mis felicitaciones de mi parte por parte de justamente de esta cátedra que es Práctica Docente 1 y de la Escuela de Arte de Florencio Varela. Un orgullo y un honor el haberlos escuchado. Bueno, gracias a vos y a Néstor, estuvo buenísimo. Además, me quedé así escuchando la de Gonza. Sí, con Jay y con Gonza comenzamos más o menos paralelamente en la misma época nuestros estudios, y yo puedo asegurar que de manera muy distinta cada uno fue asimilando todo lo que tuvo que ver con nuestro paso por la carrera, pero no hay una manera positivista de explicar cómo se construye la obra de ninguno de los dos, porque es una obra que realmente deja muchísimo que pensar y te refresca muchas cosas acerca de todos los posibles que puede haber al momento de pensarnos en relación a nuestra época, a nuestro mundo. Así que, bueno, también por eso apelo a su obra también en este momento. Es muy interesante también lo que están pasando como artistas a este momento, cuando empieza la cuarentena. Bueno, tenemos el diario de Gonza, también ya empezó a indagar un poco en lo digital, también en su blog y en las redes en general sube cosas y siempre nos permiten volver a creer en esta capacidad, ¿no?, de asombro y también de construcción, que siempre implica lo mejor, ¿no?, que tenemos las personas, ¿no? Ese siempre apelar a poder seguir generando poéticas y pensarnos en nuestro momento. Así que yo quería destacar por eso también su trabajo en relación a que ambos son recibidos como docentes de arte, pero son artistas, creo que fundamentalmente. Y agradecer muchísimo también primero a mi compañera Alicia, a quienes estuvieron hoy, Gonza y Yae, por supuesto, a nuestras alumnas que pudieron estar de manera sincronizada, sus preguntas, y por supuesto este material, como saben, va a quedar para la cátedra, así que nos va a dar para muchas lecturas. Vamos a dejar unos links para que puedan seguir conociendo un poco del trabajo de Yae Gómez Moreno y de Gonzalo Rielo. Así que fue un honor, realmente. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno. ¿Nos vamos?